Sí que me gustaría, no sé si podríais o os parecería bien si podéis poner en el chat la rama más o menos en la que podáis estar trabajando o en la que estéis interesadas, interesados, simplemente por hacerme un poco una idea por hacer así un pequeño mapeo y saber un poco hacia dónde estoy lanzando la información y que podamos aprovecharlo. Vale, voy viendo. No importa si no estáis trabajando, simplemente o estáis trabajando sin estar asalariadas o asalariados, simplemente aunque sea pues eso, un interés o una idea de que os queréis especializar ahí, con eso me vale para tener un poco ahí la información. Dicho esto, ya voy leyendo. Lo que vamos a hacer a continuación es un breve viaje de ida y vuelta por las transformaciones de la industria cultural musical de los últimos 10 años, tomando como eje de análisis el momento presente, pero contextualizándolo y entendiéndolo con cierta perspectiva. También para que se entienda un poco mejor desde dónde hablo y desde dónde está escrito este contenido, voy a especificar que he trabajado diferentes áreas que van desde la comunicación, la estrategia creativa, la producción, el booking o la curaduría dentro de festivales, marketing y relación con marcas, en diferentes posiciones y espacios, desde proyectos ajenos ya consolidados o proyectos propios que han sido creados desde cero. Esto también lo avanzo por si luego los minutos de preguntas queréis lanzar alguna cosa para que podáis tenerlo en cuenta. Em, Hace algunas semanas el dúo musical del Aporte pasaba por las mañanas de Radio Nacional. A ver si se puede ver el vídeo, espero que Sal. sí. Sí. Bueno, si hubiera algún problema con el audio, me imagino que me podéis avisar a través del chat. Solo voy a poner este vídeo de entrada, tengo más links, pero si no es necesario no tiraré de ellos porque el tiempo es escueto. Y decía Sandra del Aporte en esa entrevista lo siguiente. Nivel de competencia en redes sociales, de gente que se graba vídeos que te han costado miles de horas para que lo vean pocas personas. O sea, que no es... Me hizo gracia, escuché una entrevista de Rosalía que dice, no, yo hago música y con quien conecte, pues genial, y por suerte conecta con mucha gente y eso significa que va bien y yo lo agradezco. Y es como, es que no es así. Es que lo siento muchísimo, es que estás vendiendo algo que es fucking mentira, ¿sabes? Que promocionar tu música, además nosotros que siempre hemos sido absolutamente independientes, no tenemos una mayor detrás, todo es autoinversión, todo es nuestra pasta. Tío, que es que te dejas la vida en que te conozcan, en que te escuchen, en hacer un montonazo de promo, en poner toda tu pasta en que la cosa funcione, ¿sabes? A nivel estético, que todo cuaje, a que todo el mundo... Claro. Y estás todos los días y tienes que estar todos los días ahí metido en redes y ves, y es que lo ves y dices, es que hay chavales que vienen fuertísimos porque tienen toda la energía ahora mismo con todo el foie y yo digo, tío, qué fucking pereza tener que estar justificando cada dos por tres y defendiendo cada dos por tres lo que hago para el mundo y que llegue. Mira, me estoy hasta mareando de ansiedad. O sea, y yo sé que es lo que ahora mismo es en el mundo en el que vivimos, pero es triste que también el algoritmo, Spotify, que yo entiendo que hay que jugar a eso porque si no, no puedes vivir de esto, pero digo, vale, tengo que encontrar la manera en que esto a mí no me sobrepase y que me cuadre y que me haga bien. Claro, todo eso a lo que se refiere Sandra del Aporte, ¿no? Que va más allá de la música, es lo que ahora mismo sería como una definición que yo creo que va muy acorde con los tiempos de lo que es la industria, ¿no? O sea, más allá de la música. Y Rosalía, pues obviamente sería un buen ejemplo precisamente de todo eso que envuelve a la música y también de la música como ese elemento primario esencial de la industria que crea ese enganche, ¿no? Con una masa de personas. Eh, Tenemos además un ejemplo que nos viene al pelo, que es el lanzamiento de Lux, todo lo que está pasando estas semanas y eh, todo lo que se está moviendo en IRL, o sea, en el escenario tangible
en lo digital, es un ejemplo perfecto, ¿no? De esto que de esto que decía Sandra. Claro, este lanzamiento de Rosalía sería como una especie del ideal, ¿no? De lo que sería la publicación de un álbum en términos de grandes discográficas, ¿no? Porque todo eso que envuelve la música, por ejemplo, la canción, el estreno de Berghain, es la definición de industria en lo comercial, ¿no? Aunque ella haga algo experimental como es este tema, toda esa acción que tuvo lugar en Callao, la masa de personas que hubo allí, ese directo en TikTok, todo lo que está saliendo, porque cada día encontramos contenido nuevo del fandom del que ahora hablaremos. Em, entonces, a ver. O sea, hay un... Ok. Para ubicarnos, tal y como dice el título de la clase, donde estamos, pues a nivel económico parece, porque bueno, pues no es lo mismo para todas y todos los artistas, ¿no? Parece que está en un momentazo a nivel de generar ingresos, ¿no? El Instituto de la Música publicaba hace unas semanas el informe en el que se hablaba de un aumento del valor económico de un 15,9%, alcanzando los 1.711 millones de euros. Esto en referencia a 2024. Y bueno, está en la clave del crecimiento que se ha señalado desde diferentes medios y que ya se veía venir desde esta nueva escena de música urbana. Digo nueva porque era nueva hacia los 2015, ¿no? Que fue yo creo que el momento como que empezó a fraguarse como algo fuerte, rentable. Y creo que ahí ya se empezó a entrever también con el tema del streaming que la cosa no iba de hacer pasta con la música, sino o sea, de vender discos, sino de directos, sobre todo, ¿no? Entonces he destacado ahí algunos artículos. em, Como por ejemplo, en Líder Actual se daban cifras de los streamings, ¿no? Lo firma Genis Roca, que es vicepresidente de la Fundación Barcelona Music Lab, y dice, por cada millón de reproducciones en Spotify, un artista recibe alrededor de 544 euros. O sea, bueno, YouTube, la cifra asciende a 1.140, ahora Spotify está bastante en boga, ¿no? Por todo el tema de los royalties y cómo reparte el dinero. Y bueno, de estas cifras, de estas pequeñas cifras, porque hay muchas más, queda bastante claro que de ahí no se vive, ¿no? Entonces, ¿cómo se saca el dinero? O sea, cómo se hace el negocio? A través de los directos, sobre todo, ¿no? Que es es sobre todo lo que estamos viendo ahora. eh, los ingresos se han desplazado a esas actuaciones, a los bolos, bueno, a otras partes que también hablaremos ahora, pero principalmente a los bolos, que además en 2024 han batido récords, según el informe que sacó el Anuario de la Música, el Anuario de la Música en Vivo. Eh, esa era como ese era el titular. Y bueno, en 5 días también publicaron un reportaje sobre el tema en el que se adjunta un gráfico que pertenece a esta información del anuario de la música, ¿no? Donde podéis ver pues cómo ha ido volviéndose loco todo este tema de la música en directo. Digo volviéndose loco porque no sé si, me imagino que lo habréis visto, ¿no? Como todo el tema de los sold outs, dónde se hacen los conciertos, cada vez son espacios mucho más grandes, ¿no? Toda esta cultura del estadio, del pabellón, que creo que es muy del momento. Hay un documental que me gusta mucho citar aquí porque no habla de la música precisamente, habla de lo que de lo que supone un poco el culto al trabajo en China, se titula Ascension, y bueno, hablando en términos mercantiles, decía, estamos en la época de los fans, a gran escala, ¿eh? Y decían, en esta era de Internet o tú influyes en mí o yo en ti, o a ti te abruman mis anuncios o a mí los tuyos. Y yo cuando lo vi me llamaba mucho la atención porque era como, es que en la música esto ya venía de ahí, ahora es más general, pero ya venía de ahí y ahora está en el momento más boom, ¿no? Por así decirlo.
Entonces, claro, tenemos, por ejemplo, el tema del K-pop, ¿no? Cómo se ha hecho, cómo se ha forjado esa industria tan bestial y tan global, ¿no? Que empezó con la música y que luego eh, fue con las series, la comida, ¿no? Como, creo que ese sería un ejemplo mm, muy específico, ¿no? Cómo esas relaciones unilaterales, ¿no? Lo que es lo parasocial, que tiene tanta importancia, ¿no? Por ejemplo, en el K-pop, pues no sé, está muy velado el tema de las relaciones sexoafectivas que puedan tener las artistas y los artistas por el simple hecho de que hay que mantener a la comunidad, al fandom, con esa ilusión, esa magia de que en algún momento puedes tener una relación con tu estrella favorita, ¿no? Y esto me lleva a hablar de otra cosa que es súper importante, obviamente con el fenómeno fan, pero con todo, ¿no? Que es el peso que tienen los afectos en la industria, ¿no? Los millones que mueve una masa de personas que fantasea con la idea de conocer a esa artista, ¿no? O a ese artista que le apasiona de alguna forma, ¿no? Y aquí ya vamos a concretar lo musical porque a nivel popular nada mueve más que la música. De hecho, en esas estadísticas que hemos visto antes, en esos artículos se especifica que el verdadero motor de las industrias culturales es la industria musical, porque es la más popular, es la que conecta con un mayor número de personas a gran escala, ¿no? Entonces, las grandes rupturas musicales siempre han estado ligadas al fenómeno fan, lo que pasa es que ha ido cambiando. Y esto está envuelto en un histórico de denostación y desprecio por su vínculo con la histeria femenina, ¿no? Cuando la industria musical, en realidad, en términos masculinos clásicos, hablemos del rap, por ejemplo, que tiene mucho que ver con todo lo que vamos a hablar hoy de este cambio generacional. El rap, decía, se ha basado en el fanatismo y en la obsesión por X artistas o sonidos. Y de hecho, esta escena, por llamarlo de alguna manera, porque ahora es mucho más amplia, pero esa escena que apareció hacia 2015, de lo que luego se etiquetó como urban, lo más llamativo de aquellos primeros conciertos y de aquel primer contacto que tenían con lo digital era el fenómeno fan que movían, ¿no? Luego, claro, hay otro punto que es súper importante a la hora de mover público, em, que es la nostalgia, ¿no? Ahí he puesto el disco de La Oreja de Van Gogh, que han vuelto en su formato 2000ero y han agotado entradas, ¿no? Es decir, una emoción de echar de menos una época mueve muchísimo dinero. De ahí nacen un montón de estilos, ¿no? Mezcolanzas, música también que puede ser futurista, dependiendo de cómo se revisite. También se puede quedar una nostalgia anclada en el pasado, ¿no? Que no quiere tirar hacia adelante, pero si nos fijamos en la mayoría de propuestas actuales, puede que se agarren al pasado y que tengan referentes del pasado, pero la mayoría están pasadas por un filtro muy, muy contemporáneo. Yo qué sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Sanguijuelas del Guadiana, que es un grupo, es una banda extremeña que está súper influenciada por el rock clásico de grupos como Extremoduro, Estopa o incluso Los Delincuentes, ¿no? Y que está conectando muchísimo con la generación Z y por ejemplo, a nivel de Castilla y León, están moviendo bastante, a nivel de todas las comunidades, pero sí es verdad que tienen como un vínculo muy con lo rural, ¿no? Están haciendo muchos, muchos sold outs. Y lo que decía antes es que hoy vamos a hablar mucho, que es el último punto de esta diapositiva, de esa explosión del fenómeno de la música urban y de ese fenómeno fan, ¿no? Que arrastraban, porque la gente le seguía, se pasaba el día pendiente de por entonces, de sus cuentas de Instagram, porque no había, bueno, mm, luego sí hubo TikTok, pero al comienzo no y conectaban mucho con esos y esas artistas, iban a sus bolos, ya se empezaba a ver que había una estética, porque bueno, lo curioso,
una de las cosas más intensas de la música es que es la identidad, ¿no? Y a qué grupo, con qué tribu te quieres identificar, ¿no? ¿Cómo visten los artistas que escuchas? Entonces aquí se abrió un debate. Yo por eso digo que me parece que lo que hicieron fue, lo que han hecho y siguen haciendo es una redefinición de la industria. Obviamente no todos y todas los artistas continúan hoy sacando música, pero bueno, creo que se entiende el mensaje. Entonces, todo esto parte de un punto que es el rap, porque C. Tangana con su banda Gorazain lo que empezó, lo que hacían al principio era rap. Y de hecho, toda esta explosión que en un principio era como el trap, ¿no? Como lo más novedoso, pero y luego el reggaetón, el dancehall. Todo eso estaba muy influido por las estéticas, los discursos y las narrativas del rap. Y en el rap la gente no estaba para ganar pasta en el rap de los 2000 porque era como un estilo comprometido con lo social, ¿no? Con la calle. Y entonces hablar de dinero como que estaba muy feo. Entonces llegó C. Tangana en 2013 en una entrevista en el programa de radio Show Business poco después de lanzar el disco Lo Vis, y dijo que él pensaba vivir de la música en 5 años. Tardó menos. En 2017 firmó un contrato con Sony y el resto de la historia creo que más o menos la conoceréis. Pero lo importante aquí es que esa filosofía de C. Tangana estaba canalizando lo que después sería el cambio más fuerte de esta generación, ¿no? Que es la perspectiva que tenían del dinero y de vivir de la música. Ese fue el gran game changing de esta industria que hizo forzadamente cambiar muchas cosas del funcionamiento de las majors, de los sellos discográficos, ¿no? Em, Claro, levantaron la voz además, o sea, no fue una cosa así como velada, sino que había una metanarrativa de lo que era la música por dentro. Hablaban directamente, hacían alusiones a los sellos en sus canciones, a gente que trabajaba en los sellos directamente, ¿no? Y de aquí se formó una cosa de la que luego hablaremos un poquito, que es el tema de los intermediarios familiares. No sé si habéis visto el documental de Zetangana, esta ambición desmedida, o si estáis, o el de Bad Gyal, que ahí se ve como entre la Mayor y estos artistas hay un grupo de trabajo con el que partieron, ¿no? En el caso de Zetangana, Kigo es el manager que está dentro de un equipo de trabajo que se llama Sangre. Entonces, es como que tienen, además es que en el documental de Zetangana se ve súper claro, como este rollo de familia dentro del trabajo, ¿no? Como para que les haga un poco bueno, de pasillito hacia el sello discográfico. Y claro, ahí pues lo que pasó es que todo cambió. De la Fuente, por ejemplo, fue uno de los primeros en levantar un poco la voz y decir que pasaba, que los sellos no les llamaban y que habían como que estaban quedándose muy atrás los sellos, las radiofórmulas, los medios en general, ¿no? En un especial sobre el futuro de la industria que fue publicado por hace mucho tiempo, John Vives en 2016, que era un blog donde se trataban temas musicales, em, Topanga Kido decía, en cuanto se han eliminado las posibilidades de intermediación, Topanga Kido es una DJ y también estaba dentro de la industria musical, desde medios y desde otros puntos. Y bueno, eso, decía que en cuanto se habían eliminado las posibilidades de intermediación y por ende de poder sobre los artistas, las majors deberían ser puros mecenas económicos. Y decía, o asume su papel de facilitador
o que se quite del camino porque el papel de intermediario se va haciendo cada vez más y más pequeño. Claro, y ahí estaba. ¿Qué pasaba cuando las majors querían fichar a estos artistas? ¿Qué es lo que se ha mantenido después? Pues que estos artistas ya lo habían petado, ya estaban virales. Y sus vídeos o sus trabajos podían tener detrás a un equipo de trabajo que eran colegas, familia, lo que fuera, pero venían ya casi con la figura del manager nada más aparecer, ¿no? Entonces, el diálogo con respecto a esos contratos ya venía marcado porque ese artista o esa artista ya traía unas condiciones, ¿no? Ya no era de igual a igual. Em, en 2017, Zetangana firma con Sony y saca un tema para celebrarlo de alguna manera. A ver, voy a pasar por aquí. No, ahí. Eh, Saca un tema que se titula Espabilao, en el que uno de los versos dice: He firmado el contrato más caro en España de todo el gremio. Esto, esa manera de hacer que cada lanzamiento sea un acontecimiento, también ha sido una de las características que mejor ha definido esta escena y ha redefinido la industria, que no le ha quedado tampoco más remedio que adaptarse sobre firmar con una mayor o no firmar con una mayor, sobre este debate que os decía antes que empezó a haber sobre el underground y el mainstream, porque también es verdad que eran artistas que querían preservar la esencia. Hay un vídeo que no sé si habéis visto, es la rueda de prensa del Festival Primavera Sound de 2017 si no me equivoco. Tengo por aquí el link. No sé si se podría. Vale. Sí, igual algunas personas ya lo habéis visto, pero bueno, que está en YouTube disponible, por si queréis verlo, porque es muy, muy interesante el tema de cómo hablaron de industria sin tenerlo como muy, muy claro. Yo estaba de moderadora de esa mesa redonda, estaban Zetangana, Badgial y John Beef. Y se generó luego un ruido alrededor de la industria y de cómo estaba funcionando y de estar en el mainstream o el underground, que generó como mucho, mucho eco más allá de ese momento. Por resumirlo, por si alguien no lo ha visto. Zetangana hablaba de las posibilidades que te daba un sello discográfico potente para llegar a donde pues el artista o la artista no podía llegar con sus propios medios. John Beef tiraba más hacia el enaltecimiento del underground, ¿no? Como para preservar la esencia y como espacio de vanguardia y esa dicotomía entre vanguardia y mainstream. Y Bad Gyal se refería a una posibilidad intermedia de poder jugar o entrar al mainstream sin hacerlo de lleno, ¿no? Tirar de sello, pero también no tirar de sello. Muy resumido, pero me parece muy curioso que fueran tres posturas tan diferentes y que han definido tanto lo que es pues, los contratos dentro de la industria, ¿no? Si lo traemos a la actualidad, bueno, ellos tres son el mero ejemplo de lo que dicen, o sea, tal cual, han sido súper coherentes con esa idea. Vemos que, por ejemplo, artistas que han firmado con sellos como Sony, por ejemplo, María José Hiergo, o con Universal, como Amaya, pues vemos que hay como bueno, pues un acompañamiento de una gran discográfica, lo vemos en esos directos, ¿no? En esas producciones que necesitan de esa inversión, ¿no? Luego también vemos artistas que optan por un camino más underground en cuanto a sellos, pero que llegan a un buen número de personas, ¿no? Por ejemplo, Puto Chino Maricón con Elephant Records o Roju con Sonido Muchacho. Autoeditarse, lo que es autoeditarse, pues quizá tenemos un ejemplo que más o menos puede ir por ahí, que es La Bendición, que es el sello de John Beef y más artistas que trabajan de una forma más colectiva y muy, muy, muy horizontal. No sé hasta qué punto muy lucrativa, es más,
es bastante más punky que que los otros modelos. Y en esa posición intermedia de la que hablaba Bad Gyal, me parece muy interesante, por ejemplo, Vivitrix, que no sé si la conocéis, la tengo también por ahí, mm, que está en... Primero trabajo con Virgin, que es parte de Universal, y después con Sony para otros lanzamientos. Como este juego, ¿no? De los sellos, de esto lo saco con tal, esto lo saco con otro sello. También la Zoe, ¿no? Que es parte de la bendición, pero también está sacando alguna cosilla con Virgin. Morat, por ejemplo, es otro caso particular que creo que es importante porque creó su propio sello, que es MDLR, pero para algunos lanzamientos ha trabajado con Universal y también con Sony. Otra característica muy interesante, que es esto que decía antes de lo familiar, ¿no? Mm, Incluso Rosalía es un ejemplo, ¿no? Ahí tenemos la figura de Pili, que es su hermana. Y también, no sé si lo habéis visto, pero el ejemplo de Omar Montes tiene un vídeo que sale con Carmen Lomana haciendo una entrevista y entonces Carmen Lomana le pregunta, ¿pero a ti quién te lleva el dinero o algo así? Y dice Omar Montes, a mí un colega de mi barrio. O sea, como que esas redes que se gestaron antes de llegar al sello, incluso sin llegar al sello, como que siguen permaneciendo en artistas muy potentes. Claro, el tema de Zetangana, que va a estar muy presente a lo largo de la clase, digamos que abrió un paradigma, ¿no? Esto lo sacamos en, bueno, Quique Ramos, que es trabaja en Primavera Labels, que es la parte de sellos de Primavera Sound. Y por entonces era, bueno, formaba parte del bloque que somos, no sé, un colectivo. Bueno, creamos una plataforma audiovisual, musical, periodística para dar es que cubríamos bastantes frentes, pero a nivel así como más tangible era un programa musical que luego que hacíamos o sea, que publicamos en YouTube, luego hicimos más cosas como fiestas, pinchadas, por esto del 360, ¿no? De entonces, de que había que, había que monetizarlo, monetizamos el bloque. Yo ya no estoy vinculada, me desvinculé hace unos años, aunque somos muy muy buenos amigos y amigas. Pero bueno, a lo que iba es que dentro de un libro que sacamos que se titula Making Flus, que titulamos así porque realmente estábamos convencidos y convencidas de que el mayor cambio que había hecho esta generación de artistas era hacer dinero de la música, de una música que se suponía que no estaba muy vinculada a esa idea. Entonces, en este libro que está publicado por Penguin Random House, hay un capítulo que es precisamente el de Quique Ramos, que además fue manager de John Beef y también editor de la revista Vice por entonces. Están estos párrafos que creo que lo recoge súper bien y que voy a leer, que me parece súper explícito. Pasaron meses de negociaciones y cambios en el contrato hasta conseguir un punto intermedio en el que estuviesen más o menos cómodas todas las partes. El ideal era hacer una licencia, lo que significa que el artista es dueño de su música, pero cede la explotación durante unos años a la discográfica. Para llegar a ello, César Lores tuvo que convencer a la compañía de que era buena idea y trabajar con los abogados de la empresa para simplificar los contratos y mejorar los royalties. Pero todavía no era eso. A los departamentos de marketing de la compañía les faltaba todavía entender cómo funcionaba la escena y dónde estaba el negocio. En esa época era muy difícil conseguir la flexibilidad que necesitaban, cuenta César Lores. César Lores fue quien fichó a Purgan primero, que fueron los primeros que entraron en Sony bueno, en una cosa así como un poco corta en el tiempo, pero muy intensa. Seguro, bueno, no sé si lo conoceréis, pero hay cosas por internet. Entonces dice César Lores, que también se hizo el fichaje de La Fuente para Sony.
Pero para nosotros fue un antes y un después. Aprendimos a no ser nosotros quienes dirigíamos la película y eso nos abrió a adaptarnos a artistas como C. Tangana, que justamente llegó después para decir cómo quería hacer las cosas. Con C. Tangana, esto aquí habla Leonora García, que fue label manager en Sony y product manager, creo, con C. Tangana. Dice, se juntaron varias cosas, su perspectiva, Sony con ganas de ser relevante y un equipo que entendía mejor sus necesidades. Y luego añade, tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande porque no solo se trataba de hacer lo que Pucho quería hacer, sino de traducir eso a todos los departamentos. Claro, con un artista que lo tiene todo tan claro como C. Tangana, pues había que hacer como un gran esfuerzo en lo que son las negociaciones. No lo digo yo así directamente, lo dice él en bastantes entrevistas y de hecho en esa rueda de prensa también. Em, Hay una parte muy importante en todo cambio generacional que son los acontecimientos. A mí es una palabra que me gusta mucho y que tomo del crítico musical Simon Reynolds, que habla del acontecimiento para referirse a esos momentos, sobre todo en el pop, ¿no? O en la música popular, en los que hay un antes y un después, ¿no? Y que, por supuesto, implican a la industria, implican dinero de una forma u otra, ¿no? Y aquí yo creo que fue súper importante lo que fueron las acciones de marketing. Tenían ansias de llegar no de llegar a un punto en plan como que tuvieran una idea de éxito. Yo creo que fue todo como mucho más... no punky, pero sí, como había un formato del do it yourself en el que, bueno, pues ellos y ellas veían como un terreno muy vasto en el que poder explayarse. Y entonces crearon cosas que se hicieron súper virales. Por ejemplo, la lona de C. Tangana en Gran Vía, que justamente estaba puesta enfrente de la tienda de la cadena de alimentación donde él trabajaba, cadena de restaurantes de comida rápida donde él trabajaba antes de hacerse famoso o de conseguir rentabilizar la música. Luego otra cosa de Zetangana que para mí fue muy chula y no sé si lo habéis visto fue la avioneta que puso durante un sonar en el que actuó sobre la Barceloneta para promocionar el single de Uñas de Gel y que decía, o sea, la avioneta llevaba lo podéis buscar también en internet, llevaba un cartel que decía a tu novia le gusta C. Tangana, otro antes y otro después. Claro, tenían un gran impacto online, pero también IRL, ¿no? Esa sobreexposición en Instagram pues se traducían en engagement y en comunidades de seguidores. Y se tomaron, que para mí esto también fue súper novedoso, cualquier aparición en medios donde fuera como una posibilidad para ser virales. Otra acción de este tipo que me parece súper inspiradora fue De La Fuente, que creó una... También creo que con esta clase hay una idea que es inspirar de alguna forma, dependiendo del área en el que estéis, creo que da un poco más o menos igual. De La Fuente creó una feria, pero esto lo hizo con Sony, creo. Pilló una atracción de feria, la Superolla, que conocemos, y entonces la puso Me Pelea, que era el tema que quería promocionar. A mí me pareció fortísimo que hiciera una atracción de feria para promocionar una canción. Fortísimo y guapísimo. Y desde el bloque, como hacíamos entrevistas con artistas, esto también creo que tiene que ver un poco con el funcionamiento de la industria. Le pedimos una entrevista de La Fuente, que no solía dar demasiadas entrevistas, nos dijo que sí, pero yo creo que también ahí tuvo que ver el hecho de que le pedimos la entrevista en su atracción, o sea, fuimos a la feria de Zaragoza a hacer esa entrevista. Es decir, y esto también creo que es importante, hay una manera de utilizar los medios, entre comillas, dependiendo del caso, para obviamente promocionar, ¿no?
en lo que estás trabajando. Y bueno, hay muchas más, ¿no? Porque luego a nivel de, claro, a nivel de directos, por ejemplo, aquí hablamos de la economía de la experiencia, ¿no? De la idea de los festivales como una oportunidad para hacer cosas inéditas y presentar, cada vez se está poniendo mucho más grandilocuente esto, ¿no? Pero por poner algunos ejemplos, ya también mezclándolo con momentos de la hora. Bueno, Purgan en 2016 actuaron con los Chichos en Primavera Sound, es decir, el valor de lo inédito, ¿no? De ver algo que no vas a ver en internet, porque entonces había que competir de alguna forma con YouTube, y eso es algo que ha perdurado, como digo, y que cada vez es más fuerte. Rosalía presentando el disco en Sonar. Luego a nivel de acciones, Pedro la Droga apareciendo en Sonar como si fuera un paso de Semana Santa. Y por decir algo más reciente, el último concierto que ha sido hace unas semanas de Rusowski en el Movistar Arena, ¿no? Luego a nivel de plataformas, pues se busca un poco lo mismo. El impacto, ¿no? Lo sorpresivo online. Tenemos el Colors de Nati Peluso, el Gallery de Sotoasa y de la Zoe, algo más reciente, el Tiny Desk de Rusowski o la sesión con Bizarrap de Shakira, también algo más reciente para ver un poco cómo se promociona y también como en qué espacios. Tripping You, VVV, que son una banda que está más en lo independiente. Hace poco presentó el disco en un directo audiovisual súper chulo en el espacio este de Madrid que se llama Cupra City Garage, ¿no? Entonces es como que eso está subido a YouTube, no solo hay como esta experiencia de la gente que está ahí, que está en ese momento, sino que luego pues lo tenemos subido. La idea es la misma, ¿no? Generar impacto, aprovechar determinado escenario para generar una respuesta y que esa respuesta, por supuesto, se traduzca en cifras, en capital de alguna manera. Em, Aquí también hay un caso interesante que es, si hablamos de la capitalización del arte o del contenido, am, Luna aquí, por ejemplo, no sé si conocéis la canción de Septiembre, se hizo viral en TikTok y yo creo que ahí también fue otro game changing en estos términos porque nosotros la entrevistamos poco después y como que ella decía que esto fue 2018, em, 2019. Y bueno, ya venía a decir pues que le había pillado un poco de sorpresa, ¿no? Porque claro, luego lo que ha hecho TikTok con la música es una revolución, ¿no? En muchos sentidos, a veces para bien y otros para mal. Claro, luego también está el tema em, bueno, lo de Luna aquí es curioso porque este tema que os he dicho de septiembre. En YouTube no, pero en Spotify, para que veáis una estrategia de promoción actual, lo ha cambiado, es decir, ha cambiado, está promocionando un nuevo tema que se llama No soy diosa. Entonces en Spotify ha quitado em, el tema septiembre, que es su tema con más escuchas. Es como que se ha autoinmolado esa parte, ¿no? Y ahora está le sale una promoción. Si clicas en septiembre, se escucha una promoción de su nuevo single, que es No soy diosa, ¿no? Entonces, para que veamos un poco cómo han cambiado esas técnicas, sí, esas estrategias de promoción. Em, Claro, luego, ¿son los artistas creadores de contenido? Pues aquí tenemos un grandísimo debate, ¿no? El caso de Bibi Trix, por ejemplo, ella se hizo famosa, o bueno, llegó como al mainstream, sí, ¿por qué no decirlo? Con mucha, bueno, sí, con mucha ayuda de TikTok. Es decir, es una tía que tiene mucha, es muy genuina, ¿no? Rapea de una manera pues que no se ha escuchado mucho aquí y ahí entra otro valor que creo que es importante también si hablamos em,
de dónde, de en qué punto estamos, que es la honestidad, ¿no? Y aunque estemos hablando de dinero y de industria y de em, modelos de negocio, lo que sea, yo creo que la honestidad dentro del discurso de los artistas y las artistas tiene que estar de alguna forma, o por lo menos es lo que ahora está causando conexiones con grandes, con un número alto de público. Mm, claro, lo que pasa que si creas contenido, pues igual no puedes crear música. Aquí hay muchos artículos que se han escrito, ¿no? sobre este tema, sobre si los artistas deberían de estar también en la creación de contenido o limitarse solamente a la música o cuánto más les vamos a pedir que hagan a los artistas y las artistas, ¿no? Em, Claro, aquí también es importante en la capitalización del arte como las diferentes vías, ¿no? De sacar dinero de alguna forma, de rentabilizar la obra. En el caso también de estos artistas, que a los que me estoy refiriendo como punto de iniciático de un cambio más fuerte, tenían una relación con las marcas que antes tampoco se había visto, ¿no? No sé si habéis visto, pensé que lo había metido, pero no. El vídeo de C. Tangana de Alligators, que es un vídeo que está hecho con todo ropa de Lacoste y con el cocodrilo, o sea, era como si no sabías muy bien si el vídeo estaba hecho para Lacoste o si había pagado Lacoste, que esta es otra cosa de ese momento, ¿no? Que ha perdurado, que es la sensación de simulacro. O sea, no saber si lo que está pasando es real o te lo están vendiendo. Y mucho más ahora con el tema del algoritmo, ¿no? Ahora ahí tenemos Spotify, que parece ser que las listas, en muchas de las listas aparecen estos ghost producers o estos artistas fantasma, ¿no? A los que no pagan demasiados royalties y que inflan las listas de alguna manera. Luego, en cuanto al algoritmo, hay como este sueño, ¿no? De que, bueno, representa mucho lo que ha sido la, la salida así más fuerte de Bibitrix, ¿no? De que de repente subes un vídeo, se hace viral, te haces famosa. ¿No? Es como la tecla mágica del algoritmo, como que la gente espera que una acción de este tipo, ¿no? Compartir un vídeo, un adelanto, lo que sea, se haga viral. Y no solo los artistas y las artistas, sino cualquier persona o muchas de las personas que utilizan TikTok de esta manera de generación de contenido. En esta generación de contenido están muy presentes los vídeos del Get Ready With Me, los blogs, los mini documentales, ¿no? Como la capitalización de la intimidad de alguna manera, ¿no? Que va muy enlazado con todo esto que estamos hablando de la música. No, la música per se no es rentable, entonces hay que hacer como mucho más. Esto no lo han hecho todos los artistas y sabemos que hay gente como, ya que estamos hablando de él, C. Tangana que no está en ese carro, por ejemplo. También es verdad que ya viene de una trayectoria y está en otro punto. El merch propio, que apareció como una solución un poco para solventar esa falta de bolos de la pandemia. Y luego también tendríamos, y que se ha mantenido, tendríamos uno de los momentazos un poco o de los elementos más importantes o tendencias de ahora, que son las listening parties, ¿no? Em, en prepandemia se empezaron a hacer, ¿no? las listening parties, pero no tenían nada que ver con lo que se está haciendo ahora, ¿no? Tenemos a Aitana en el Movistar Arena con más de 17.000 personas. Explicó que no se llevó nada de dinero de las entradas, que iban a 17 euros, porque el evento no estaba patrocinado por marcas. Esto creo que es importante. Em, pero bueno, en caso de que esto sea así, pues lo capitalizó de otra forma, ¿no? Me parece muy importante en el tema de las listening parties, el fenómeno fan, todo esto que estamos hablando, aunque sea un referente de fuera, que nos estamos centrando más en España, el ejemplo de Charlie XCX.
No sé si habéis visto el documental Alone Together. De hecho, en ese cartel dice en una de las frasecitas de arriba, bueno, la frase de arriba, A love story between a woman and her fan base. O sea, es que ese documental es tal cual cómo crear una comunidad de fans. Es verdad que ella derrocha genuinidad, lo hace a su manera y lo hizo a su manera. Mm, pero creo que queda súper evidente a lo largo de la cinta cómo generó todas las expectativas. De ahí, en ese documental, no, el álbum no era Brad el que estaba grabando, pero luego llegó Brad. Y yo creo que sí que tiene muchísima relación. Esa relación que estableció Charlie XCX con sus fans con la repercusión tan bestial que tuvo luego Brad, que por cierto, en alguna entrevista ella misma ha dicho eh, que Brad nació primero como idea de marketing y después, cuando ya tenía el concepto marketingiano, por así decirlo, salieron las canciones, lo cual también me parece importante. Pero bueno, en el documental lo que me parece más llamativo y que dice más de este momento actual en el que estamos es que ella se reunía con sus fans, o sea, hacía Zooms, mandaba enlaces para hablar del disco que estaba haciendo. Es decir, fue una co-creación, literalmente, entre ella y sus fans. Los fans y las fans como creadores de contenido. Aquí está clarísimo en el documental de Charlie XCX, ¿no? Pero luego mm, todo el ruido que se está generando con Lux, volvemos al álbum próximo de Rosalía, tiene mucho que ver con esto, ¿no? En el link para acceder a la escucha exclusiva de Lux en Barcelona, la primera pregunta es, ¿qué significa para ti la palabra Lux? Es decir, no solo vemos a las fans y los fans de Rosalía haciendo contenido que es como si estuvieran trabajando en realidad dentro del equipo de Rosalía. No solo vemos haciendo ese contenido, sino que también se nos va a premiar si de alguna manera, ¿no? Se pide como que, pues que seamos creativos también a la hora de darnos como ese privilegio de estar con la artista. Luego hay muchos tipos de listening parties, ¿no? Están las que son más íntimas, por así decirlo, y luego está el modelo Aitana, que es mucho más grande. Yéndonos Claro que Aitana hacía mención a las marcas y en realidad es que o sea, la música urbana ha tenido una relación con las marcas muy especial, ¿no? Por ejemplo, en Primavera Sound 2019 hubo un escenario que se llamaba el Punto Valladidas, ¿no? Que era el escenario curateado por John Beef. Ahora la mayoría de artistas de este rollo están vestidos por Adidas, de hecho, ¿no? Am, en cuanto a los medios de comunicación, ¿dónde quedan, no? Que es otra pregunta, por si ya he visto que hay gente de comunicación. Pues este ha sido un temazo, también quedaría solamente para una clase. Lo que hicieron esta generación es que no nos hacen caso en los medios especializados porque no se les hacía caso, porque se les denostaba un montón y costaba mucho. Yo estaba trabajando dentro de algunos, costaba mucho volcar un artículo sobre convencer a quien fuera de que esa persona necesitaba una entrevista. O sea, tú querías hacerla. Entonces lo que hicieron fue, pues nos vamos a otros medios, hacemos otras cosas. Y de ahí yo creo que fue uno de los choques también que fue más viral. Ahora que tenemos, claro, que la mayoría de artistas hacen muy poca prensa musical especializada. Tampoco es que la haya, hay muy poco, pero la hay, ¿no? Un canal de promoción que viene de entonces y que se ha instaurado ahora y que ha sido como muy fuerte son las cuentas de memes. Ayer Rosalía que subió a Instagram dos memes. Uno de Kawaii Posting o algo así se llama la cuenta, hace alusión a la estética kawaii, que es muy Rosalía. Y otro de Ceci Army, que es otra cuenta de memes, ¿no? Para promocionar su disco porque habían hecho memes
con la canción de Berghain. Luego, claro, aquí está el tema de la burbuja del podcast o de la fiebre del podcast, que hay de todos los temas posibles que te puedas imaginar. Y lo de los canales de influencers. También había, que hay muchísimos en todas partes, y yo creo que también es otra de los vías que teniendo un poco así que ver con, no con los memes así tal cual, pero como otras vías alternativas a la prensa, ¿no? De alguna forma, a la prensa especializada, que puede ser gente que no tenga nada que ver con la industria, ¿no? O que no hable ni siquiera de música. Uno de los casos, si es que hablamos de prensa, tiene que salir. Aitana hace unos días, la otra semana creo que fue o hace dos, ocupando todas las portadas o sea, las portadas de los periódicos más importantes a nivel español. Además, bueno, pues con este ejercicio, ¿no? de portada bueno, que le costó lo suyo. Pero aquí, claro, lo importante es como, o lo importante o en lo que nos estamos centrando, ya voy a ir terminando, es, como decíamos al principio, ¿no? Cómo generar ese impacto, ¿no? Y esa portada, pues por supuesto que lo generó. Aitana es una de las artistas, por qué no decirlo, que está más vinculada a lo que es la economía, ¿no? Al dinero que mueve, a las marcas, etcétera, etcétera. Am, Voy a pasar a conclusiones y así ya terminamos. Em, Entonces, tenemos una definición de artista musical en alza que parece que responde un poco al algoritmo, ¿no? Que es cuanto más crees o cuanto más presencia tengas en diferentes espacios, pues más efecto vas a conseguir, ¿no? La tiktokización de la música es otro tema que daría para otra clase, ¿no? Cómo algunas canciones parecen creadas ya directamente para TikTok. Son las narrativas también de la generación Z, ¿no? Esta sobresaturación del contenido, esta hiperfragmentación. Luego, claro, dices, pero ¿qué funciona y qué no? ¿No? Porque esto era una de las cosas que nos planteábamos cuando planeábamos la clase con la universidad, salía esa pregunta, ¿no? De qué funciona y qué no. Y claro, por ejemplo, el caso de Vivitrix, pues se hizo viral sacando unos vídeos y ya está, y como que hay un rango de juego de no sabemos lo que va a pasar, no sabemos lo que por dónde va a tirar el tema, que es como una incertidumbre, ¿no? Que está siempre, siempre ahí. Obi on the Drums, que es productor de Karol G y también de Bad Bunny, es uno de los productores más fuertes. Otra cosa que ha perdurado, ¿no? La, ya dejaron de estar como entre bastidores los productores y salieron lo que es a la palestra. O sea, tenemos el caso tenemos un montón de casos. Aquí, por ejemplo, a ver, tenemos el de Alice, pero que era productor de Zetangana, pero después dio el salto a otro, bueno, como carrera personal suya propia, también cantando. Pero el mismo Bizarrap y muchos otros productores, ¿no? Obi on the Drums decía en una entrevista que dio en El País, cito textualmente, la industria está saturada, ya no es tan fácil que algo funcione ahora. Y claro, aquí entra y daban el reportaje, el dato, a Spotify se suben más de 120.000 canciones a la plataforma, ¿no? Entonces, dice Obi on the Drums, antes incluso sentía presión por tener que subir canciones constantemente, pero lo importante es que el producto sea bueno. Veo muchos colegas que sacan colaboraciones y álbumes que pasan desapercibidos. Otro golpe de efecto, ¿no? El tema de las colaboraciones, que lo estamos viendo prácticamente a diario como otro elemento de valor de lo inédito, ¿no? De lo que no te esperas.
El tema de los macrofestivales y la dance music en la época post-COVID es verdad que es una de las vertientes, pero por otro lado tenemos una crisis del clubbing. Ahí se han hecho algunos, se han publicado algunos reportajes sobre este tema, cómo las nuevas generaciones están más, alejándose un poco más, que tiene mucho que ver con el COVID, ¿no? Ese periodo en el que se cambió un poco el paradigma. Y luego también está, pues eso, el auge del folk y la New Age, ¿no? O sea que con esto quiero decir que las tendencias musicales son muy diversas dependiendo del momento y del contexto. Y puede ser que inventes un estilo o vengas con algo que se supone que en ese momento no lo está petando, volviendo otra vez al caso de C. Tangana con el disco el madrileño y de repente pues sea algo que tiene un montón de, o sea, una acogida súper fuerte. Hay unos nuevos lenguajes digitales que están en constante hiperaceleración, que también es muy importante, el tema de los trends. Se ha hablado mucho de que las discográficas pedían a los artistas que hicieran trends, o sea, que necesitaban como estar familiarizadas y familiarizados con estas modas, incluso desde el vocabulario, ¿no? Con estas jergas líquidas que da Internet. Bueno, la honestidad ya lo he dicho antes, el fandom como capital simbólico y equipo de producción. Y volviendo a esa pregunta que decía antes, ¿qué funciona y qué no? Creo que estamos viendo que hay tantas formas de capitalizar la música como artistas, ¿no? Como algo que puede ser que parezca que no va a funcionar y que luego lo pete. Y de igual forma, alguien que se sube a una tendencia, pues que se vea que tampoco es el sitio en el que está más cómodo o más cómoda. Y para terminar, había señalado algunos retos, ¿no? de esta industria con los que creo que tiene que dialogar la monetización, ¿no? Que es la salud mental, la sostenibilidad, la inclusión, ¿no? Y creo que todo esto lo que hace es como poner un abanico de posibilidades de modelos de negocio dentro de la industria que puede ser súper imaginativo, como hemos visto en el recorrido, y que se puede quedar, que no solo se puede imaginar, sino que se puede em, rentabilizar y se puede quedar. Y con esto yo termino. Me he pasado unos minutitos. Y si tenéis preguntas, no sé si, o algo que comentar. ah, mm, yo creo que el tema bueno, pues de la financiación de los proyectos, aunque ahora me estoy refiriendo más a algo que sale de una iniciativa individual, siempre está como por descubrir de alguna forma, ¿no? Cambia muy constantemente. Las marcas, como todo el juego de financiación de proyectos y con quién aliarse y con quién hacer cosas y esas conexiones, ¿no? Como que creo que es un espacio muy que se puede aprovechar mucho en algunos sentidos. Y bueno, no sé, también creo que el tema del fandom se puede hacer como otro epígrafe solamente de eso y que dure muchísimo, ¿no? Como están las emociones. Claro que luego es peligroso de alguna forma, entre comillas, para los y las artistas, ¿no? El hecho de Aitana también lo habla mucho en su documental, ¿no? Como o la serie documental, que no sé si la habéis visto, salió creo que el año pasado y hablaba mucho del tema de la salud mental y también eso, ¿no? Se veía como esa conexión honesta con sus fans y con lo que les quiere transmitir y lo que les quiere comunicar. Luego, claro, tenemos como diferentes maneras de rentabilizar, ¿no? Porque, por ejemplo, Amaya y Aitana serían dos ejemplos que pueden estar un poco como en un camino un poco similar de alguna forma, ¿no? Porque las dos vienen de Operación Triunfo, aunque hacen música
un poco diferente. Eh, Amaya está súper presente en muchos medios, hace cosas con muchas marcas. Aitana, perdón. Y Amaya, en cambio, tiene un perfil como mucho más bajo en ese sentido, ¿no? Como que no está tan presente más allá de promocionar discos y demás. Va mucho con su música, no lo de Amaya, creo que es más íntimo.